Hola a todos y bienvenidos a De Hacienda a Parroquia, la evolución de San Agustín. Es un cautivador recorrido histórico que narra la metamorfosis de una región rural en Caracas hacia la próspera urbana que es hoy. A través de relatos apasionados y detalles fascinantes, este video transporta a los espectadores a través del tiempo, mostrando la interconexión entre el pasado y el presente en San Agustín, ofreciendo una perspectiva enriquecedora sobre su patrimonio cultural y su espíritu de adaptación. Comencemos. En 1923, Caracas, la capital de los Estados Unidos de Venezuela, era una modesta urbe con tan solo 135.253 habitantes, cuya expansión discreta apenas había tocado la cuadrícula española del siglo XVII. El río Guaire marcaba su límite sur, abrazando las parroquias de San Juan, Santa Teresa y Santa Rosalía. Hacia el este, la Candelaria cerraba la ciudad, mientras que al norte el Ávila acogía a San José y Altagracia. En el centro y el oeste, los caraqueños se distribuían entre Catedral y La Pastora respectivamente. Alfredo Cortina describió a Caracas como un pueblo grande, de costas provincianas, calles empedradas, tranvías lentos y una atmósfera donde las lámparas de querosén iluminaban pulperías y casas de familia. La influencia del dictador de la época, Juan Vicente Gómez, favorecía más a Maracay como su jardín y gendarmería personal, relegando las mejoras en la capital, lo que generaba la percepción de escasas obras oficiales en los 27 años de su mandato. La actividad urbanística en Caracas se concentraba en dos proyectos en marcha en 1926. El primero, ubicado en el extremo oeste, era la urbanización Catia, que ya despertaba interés en la prensa local. El segundo proyecto se encontraba en desarrollo en la zona suroeste, cerca del Nuevo Circo, diseñado por Alejandro Chatén en 1919. En estos terrenos de La Yerbera se anticipaba la moderna urbanización San Agustín. Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa antes de que esta urbanización acogiera a familias en búsqueda de nuevos horizontes para su vida cotidiana. San Agustín, una extensión de la parroquia Santa Rosalía en la zona suroeste, representa la transformación de un área que alguna vez albergó la finca La Yerbera, antaño propiedad del presidente Antonio Guzmán Blanco. Esta tierra, anteriormente bajo la custodia de un ciudadano llamado Francisco González, oriundo de las Islas Canarias, experimentó un cambio radical en respuesta a la necesidad de expansión de Caracas. Los terrenos de La Yerbera ya no eran destinados a la cría de cabras que bajaban al río Guaire a beber agua. En cambio, el 28 de enero de 1926, don Juan María Benzo, en representación del sindicato Prolongación, inició los trabajos de urbanización en esta área. Según relata Rafael Valeri en la nomenclatura de Caracas, en este momento La Yerbera era una extensión de terreno donde solían desbordarse las aguas del Catuche, llevando consigo todo el sistema de cloacas para regar los pastizales destinados a los caballos de los coches, que en aquella época estaban siendo paulatinamente reemplazados por el automóvil. El sindicato también incluía a destacadas figuras como los señores Santiago Alfonso Rivas, Juan Bernardo Arizmendi y Luis Roche. 2 años antes del inicio de los trabajos de urbanización, en 1924, el arquitecto Chatén había dejado otro legado en las cercanías del Nuevo Circo, un templo consagrado al máximo doctor de la Iglesia Católica. De ahí proviene el nombre del nuevo asentamiento urbano. A medida que la radio hizo su aparición en mayo de 1926, San Agustín ya se perfilaba como un proyecto en desarrollo, con su concreción oficial el 28 de agosto de 1927. Inicialmente, San Agustín formaría parte de Santa Rosalía, hasta que en 1936 se erigió como una nueva parroquia civil, forjando su propia identidad y legado en la historia de Caracas. En otras historias se narra lo siguiente. En 1875, bajo la visión del presidente Guzmán Blanco y la ingeniería de Luciano Urdaneta, surge el icónico Puente de Hierro sobre el río Guaire, convertido en el primer paso para carruajes en la región.
Este hito marcó el comienzo de la historia de la parroquia San Agustín, inicialmente conocido como el Puente de la Regeneración, por la esquina cercana a la calle de Isturiz, hoy Sur 5. La imponente estructura de hierro importada de Europa trajo consigo un cambio significativo al sur del río Guaire, inaugurando una nueva era de desarrollo y expansión para Caracas. Se dice que el presidente Guzmán Blanco, poco después de la construcción del puente, vislumbró los terrenos al otro lado del río, decidiendo crear una urbanización de estilo colonial como parte de su programa de embellecimiento de la ciudad. Estas tierras pertenecían a la antigua hacienda San Agustín, que formaba parte de la hacienda San Diego, de los prominentes Luis Vallenilla y el propio Guzmán Blanco. Aquí se cultivaban caña de azúcar, mangos, aguacates, hortalizas y hierbas medicinales que abastecían a las comunidades circundantes. El 28 de agosto de 1875 marca el inicio oficial de la construcción de casas y quintas coloniales con solares, incluyendo los emblemáticos pasajes de San Agustín. A lo largo de los años, el puente de hierro experimentó transformaciones, siendo reemplazado por una nueva estructura en 1898. Esta nueva edificación de 60 metros de largo, 8 metros de ancho y 5 metros de altura sobre el río se ubicó al sur del sector urbano antiguo de la parroquia Santa Rosalía. En el siglo XX, con la fundación del Banco Obrero en 1928, las remodelaciones de las casas de San Agustín se volvieron frecuentes, desde fachadas hasta baños. Fue en esta época que la parroquia se oficializa como San Agustín, en tributo posiblemente al santo homónimo o al antiguo dueño de la hacienda, Pedro Agustín. La demarcación definitiva de los límites de San Agustín dentro de la parroquia Santa Rosalía se realizó sin contratiempos, consolidando la identidad y el legado de este próspero y evocador lugar en la historia caraqueña. Siempre tuve la curiosidad de conocer las casas de San Agustín del Sur. Cuando transitaba por la avenida principal, me llamaba la atención las fachadas de tipo colonial de las viviendas. Gracias a mi buen amigo Alfredo, que en paz descanse, que conocí trabajando en el Banco La Guaira, hoy desaparecido, pude entrar a una de ellas y sí son tal cual como me las habían descrito. Lo primero es los pasajes para llegar a las viviendas, sobre todo el principal con su arco, y lo segundo, por supuesto, lo amplio de las casas con corredor y grandes habitaciones. El legado histórico de San Agustín se entrelazan con los acontecimientos y las figuras que han dado forma a esta próspera parroquia de Caracas. Desde sus inicios como parte de la hacienda San Diego hasta las visiones del presidente Guzmán Blanco y el ingeniero Luciano Urdaneta, San Agustín ha experimentado una metamorfosis notable a lo largo del tiempo. El puente de hierro, erigido en 1875 como el primer paso para carruajes sobre el río Guaire, simboliza el punto de partida de la historia de San Agustín. Este hito marcó el inicio de la urbanización de un área que previamente había sido destinada a la agricultura, dando forma a un nuevo paisaje urbano de estilo colonial. La construcción de las casas y quintas coloniales, incluyendo los emblemáticos pasajes de San Agustín, estableció las bases de la comunidad que perdura hasta el día de hoy. El legado del puente de hierro, que fue reconstruido en 1898 y nuevamente adaptado a los años 50 para acomodar la autopista Francisco Fajardo, representa la capacidad de adaptación y evolución de San Agustín a lo largo de los años. Los cambios impulsados por el Banco Obrero en el siglo XX llevaron a remodelaciones significativas en las casas, marcando una nueva era en el desarrollo y modernización para la parroquia. El nacimiento oficial de San Agustín, anclado en la riqueza histórica de su paisaje y en las figuras prominentes que han dejado su huella en la zona, ha contribuido a forjar una identidad única y duradera. La combinación del legado histórico, desarrollo urbano y progreso continuo ha cimentado la importancia de San Agustín dentro del tejido histórico y cultural de Caracas. Este legado histórico representa una resiliencia y la adaptabilidad de la parroquia a lo largo de los siglos, resonando tanto en su paisaje físico como en el espíritu de su comunidad. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes.
Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. Este relato apasionado y detallado sobre la transformación y evolución de San Agustín, desde sus raíces en la Hacienda San Diego hasta su desarrollo como una vibrante parroquia urbana, arroja luz sobre la interconexión entre la historia, la ingeniería y la comunidad. A través de la narrativa del Puente de Hierro, como punto de partida y los hitos que marcaron su crecimiento, se revela un legado rico en progreso, adaptación y continuidad. San Agustín emerge como un testimonio viviente de la capacidad humana para trascender los límites físicos y culturales, preservando su identidad histórica mientras abrazan el cambio y la modernización en armonía con su legado.